Claves para el liderazgo. ¿Innato o aprendido? El liderazgo es un concepto ampliamente estudiado y analizado por distintas disciplinas, desde la psicología hasta la sociología y la política. Este término tiene su origen etimológico en el anglicismo lead, y a partir de esta raíz se han generado múltiples teorías relacionadas con el liderazgo que han confrontado ideas como si esta cualidad sea innata o aprendida, o si corresponde a una serie de capacidades adyacentes como el carisma, la inteligencia o habilidades sociales. Aunque existen defensas férreas indicando que el liderazgo es una habilidad innata, también se presentan argumentos que sostienen que el liderazgo se puede aprender y que depende del contexto en el que se desarrolla la persona. Esta última postura considera que la genética propone, pero el ambiente dispone, y frente a la capacidad de liderar, esta se puede aprender. Al pensar que el liderazgo es una habilidad innata, se deja peligrosamente en el camino a muchos individuos que, con todo su potencial, no explorarían el qué inspiraron a otros por descubrir, relegándose a ser seguidores del que sí se atrevió. El liderazgo es un fenómeno eminentemente social, cuyo fin es el proporcionar dirección y ejercer influencia a un grupo de personas con intereses comunes que no se da única y exclusivamente en el ámbito profesional, sino en todo contexto donde esté presente la interacción humana. Para conocer más acerca del potencial humano, suscríbete a Superacción. Nuestro propósito es contribuir al conocimiento objetivo. Nos basamos en estudios sociales, psicológicos, antropológicos, científicos y metafísicos para explorar y contrastar la realidad. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje de transformación. Etimológicamente, la palabra liderazgo proviene del anglicismo lead, que significa sendero, camino o rumbo marino, y leader o líder, que significa la persona que guía por el sendero o inspira a otros por hacerlo. A partir de esta raíz se han generado un sinnúmero de teorías relacionadas con el concepto liderazgo, proponiendo ideas como que corresponde a una serie de capacidades innatas como el carisma, la inteligencia, habilidades sociales y otras más que han confrontado a otras disciplinas como la psicología evolucionista con la psicología cognitiva. Esta última, avalando que las habilidades se pueden aprender según los contextos en los que se presentan los individuos, es decir, la genética propone, pero el ambiente dispone, y frente a la capacidad de liderar, este se puede aprender. Quizás aquí comienza el camino a dividirse para definir el liderazgo, y no solamente por el hecho de pensarlo como una habilidad innata o aprendida según el contexto, sino porque también sus significados dependerán del entorno en donde se dé. Hablamos entonces de un liderazgo que adopta dos estilos. Uno formal, en la que el líder o la líder lo ejerce por nombramiento al ocupar un puesto de autoridad dentro de una organización con o sin ánimo de lucro. Y otro informal, en la que los individuos son reconocidos como tales, ya que demuestran habilidades especiales para convocar y movilizar a otros por causas específicas y circunstanciales. Dado lo anterior, el liderazgo es un fenómeno eminentemente social, cuyo fin es proporcionar dirección y ejercer influencia a un grupo de personas con intereses comunes. Es interesante destacar que este fenómeno social apunta precisamente a que el liderazgo no se ejerce exclusivamente en el ámbito empresarial, sino en todo contexto donde el ser humano interactúa con los demás. Dicho de otro modo, esta capacidad que llamamos liderazgo ha estado presente antes que la constitución de las organizaciones. Es cierto, el término líder no apareció sino hasta el siglo XIV, y la palabra liderazgo es propia del siglo XIX. Aún así, este se ha manifestado en todas las etapas de la humanidad. Pero el término, como ya lo hemos dicho, procede del anglicismo y por lo tanto no hay evidencia etimológica griega o latina que aclare que la palabra liderazgo se utilizó en la antigüedad clásica, pero sí de otras denominaciones para hablar sobre la organización ideal de la polis y de aquellos que deberían dirigirla, convencidos de que gobernar era una de las más nobles actividades humanas. Los ideales de la sociedad de la antigua Grecia se enfocaron en destacar las normas de la vida humana a partir de las virtudes de los hombres, concentradas en las cualidades morales y espirituales como la prudencia, la astucia, la nobleza, el sentido del deber y otros más que debería alcanzar el ser humano, pues eran propios, según la creencia, de dioses y semidioses como lo exponen los poemas homéricos. Luego, Sócrates desarrolló la idea de servicio para enfatizar que el hombre digno de gobernar no hace las leyes para su provecho, sino para conseguir el mayor bien de los gobernados. Ese espíritu de servicio debía actuar como guardián de la república, abogando por la responsabilidad social, cuyo deber era formar seres buenos y felices. Para Sócrates, un verdadero estadista debía actuar con justicia, prudencia y demás virtudes, y propagarlas tanto para sí mismo como para las almas de los ciudadanos. Y estas bien podrían ser cualidades de un líder, al menos para el ámbito político. Desde el mundo empresarial, la política, la sociología y la psicología se evidencia el enorme interés por comprender y definir qué es liderazgo y cómo se da.
Y si ya nos hemos acercado a la raíz de la definición, corresponde ahora dilucidar las condiciones en que se genera. Continuando con la idea de Latewood, el liderazgo se debe tomar como una actitud y no como una posición frente a la dirección para alcanzar un interés común. Entonces, si el liderazgo se debe abordar como una actitud, vale la pena preguntarse otros aspectos clave, como la de pensar si este es innato o aprendido. Según Whitmore, en el proceso de aprendizaje, el ser humano transita en 4 etapas de conciencia para alcanzar un alto nivel de conocimiento o destreza específica en aquello que desea aprender. Estas etapas o niveles indican en qué estado del saber se ubica un sujeto incluso antes de saber que no sabe. En la primera etapa, denominada incompetencia inconsciente, el individuo desconoce que no sabe, es decir, ignora en qué es incompetente, pues no ha experimentado dicha percepción. Sin embargo, al evidenciar su insuficiencia en reconocer que no posee una habilidad o conocimiento específico, escala al siguiente nivel, denominado incompetencia consciente. El individuo, al reconocer que no sabe, se moviliza para aprender y saber. A este nuevo nivel se le denomina competencia consciente, es decir, el individuo toma la actitud para aprender aquello que en un principio desconocía, pero ahora lo sabe. Ahora, cuando el individuo se apropia del conocimiento y lo experimenta, lo aplica y practica a un nivel de destreza tal que no reflexiona sobre el proceso, llega a la última etapa denominada competencia inconsciente. Esta es la habilidad del individuo para actuar que podría pensar que es innata, pero no es así. Aquí cabe hacerse otra pregunta. ¿Qué motiva a un sujeto en querer saber? Y justo aquí creemos que es donde se aloja la capacidad de liderazgo, en la motivación. Querer saber implica reconocer lo que ignoramos, pero a la vez interesarnos en profundizar por aquello que desconocemos. Y en ese proceso, al igual que en los niveles o etapas de Whitmore, entra otro proceso que impulsa al ser humano a actuar hacia una dirección específica, con una intensidad y persistencia de la conducta, para lograr un objetivo llamada motivación. Para conocer más acerca del potencial humano, suscríbete a Superacción. Nuestro propósito es contribuir al conocimiento objetivo. Nos basamos en estudios sociales, psicológicos, antropológicos, científicos y metafísicos para explorar y contrastar la realidad. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje de transformación.